Fajas Raplex presenta Imagen y Estilo con Blancanelli Gloria, en donde encontrarás un estilo de vida con una imagen innovadora, además de invitados especiales. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Este es su programa Imagen y Estilo. Mi nombre es Blancanelli Gloria Romero. Aquí con ustedes en su programa, como cada miércoles en punto de las 4 de la tarde, aquí por tu Vox Televisión de Monterrey para todo el mundo, dando temas importantísimos, y hoy quiero invitarlos para que se queden en nuestro programa porque vamos a tener un tema muy importante. Tengo de invitado al licenciado Vicente Rusoldi González, aquí presente, porque ha escrito libros muy importantes para esa gente que anda ahorita con niveles bajos de información, falta de comunicación. Uno de los libros es El reloj de Dios y el otro libro es El Espíritu Santo, para que podamos entender un poquito más sobre esta magia espiritual, porque realmente es como nos llega a tener esa paz que a veces nosotros necesitamos, esa armonía que tenemos que tener, tanto primeramente en nuestra paz interior entre nosotros mismos, posteriormente a los que te rodean, a tu familia, a tus amistades, a la gente que se involucra cerca de ti, que puedas tener un poquito más esa tranquilidad y paz de que con fe todo se puede lograr. Y para eso invité a Vicente Rusoldi para que nos dé información sobre este libro que hiciste. Vicente, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Nelly? Bien, gracias a Dios. Blancanelli, ¿te dicen Nelly o Me Blanca? dicen Nelly Vicente, okay. Aquí encantada en nuestro programa Imagen y Estilo, y me platicaba sobre el tema de cómo escribiste el libro, por qué te dio ese valor de escribir sobre el reloj de Dios, y más que nada de que ahorita la gente necesita esta información para poder sentirse en paz y en armonía. Sí, muy bien. Bueno, ¿por qué escribí? Es una historia interesante, importante. Pues si tienen el tiempo de escuchar unas 3 horas. Lo hacemos. Pero, mira, toda la vida fui cristiano. Un tiempo, mucho tiempo, desde niño me enseñaban los caminos de Dios. Pero hubo un tiempo que estuve muy alejado. Ya cuando empieza la adolescencia y ando por rumbos diferentes a los de Dios. Cuando regreso, pues Dios me puso mucho la necesidad de escribir sobre temas que estaban realmente confundidos, confusos en nivel profético.
y hubo mucha inquietud por eso. Primeramente, no era la intención escribir un libro, principalmente eran aclarar dudas que yo tenía. Okay. Pero cuando termino de investigar, que prácticamente la investigación duró como año y medio, de que yo estuve investigando sobre temas proféticos, porque pues cuando estaba pequeño me decían, no, las cosas son así. Te las imponían. No era de imponer, sino que me daban enseñanza, pero cuando regreso, esa enseñanza había cambiado. Entonces salieron las dudas, porque hay tantas posturas sobre algunos temas. Eso me hizo meterme a investigar. Un año y medio estuve y ya cuando me di cuenta, pues había llenado varias libretas de pura información. ¿Lo escribías? Lo escribía, todo lo que yo investigaba lo escribía y llené 2 libretas de pura información. Yo aclaré mis dudas, sin duda. Yo creo que yo no fui el que directamente me pusieron las cosas a investigar, fue Dios directamente. Porque después digo, ¿qué hago con esta información? Y entonces empecé a escribir el libro. El libro ya nomás ordené toda la información que tenía y en 3 meses ya estaba editado. El reloj de Dios. ¿Por qué precisamente el reloj de Dios? Mira, hay un versículo que quisiera poner de ejemplo y ahorita lo busqué cuando dije, pues al igual me preguntas. Pero a Pablo, el apóstol, ¿verdad? Pablo, que era antes Saulo de Tarso y que perseguía a cristianos, y que después Jesucristo se le aparece. No sé si hayas escuchado la historia. Y Pablo se sabía la Biblia al revés y al derecho, pero no supo identificar al Mesías cuando llegó, ¿verdad? Tanto que perseguía a los cristianos. Entonces se le aparece Jesucristo en un camino hacia Damasco y Pablo le pregunta, ¿tú quién eres? Le dice, pues eres a quien estás persiguiendo. Entonces, de ahí a Pablo se le viene disculpa, pero son palabras fuertes para mí. Pablo se le viene un entendimiento sobre la Biblia. Entonces, en toda la Biblia, donde no veía a Jesucristo, a partir de ahí, lo ve en todos lados. Y eso es lo que pasa con la vida de una persona cuando ve a Jesucristo. Te empieza a dar mensajes, te manda información y a veces la gente no los ve. Exacto. ¿Verdad? O los empieza a confundir o los ignora. Pero cuando estás alerta y atento para recibir esos mensajes, empiezan a querer aplicar, compartir la información, y qué mejor como este libro, la información con los demás, y saber que así como te llegó la información a ti, te llegó el mensaje, también les llega a los demás, pero a conciencia no lo saben recibir o interpretar. Sí, Dios habla de muchas maneras, más a través de su palabra, porque Dios dejó la Biblia para que le conozcamos y muchas veces queremos buscar otras formas de conocer a Dios, y realmente el único documento fidedigno autorizado por Dios es la palabra de Dios, que es la Biblia. Si tú quieres conocer a Dios, tienes que irte a la Biblia. No por sabértela de memoria. A mí me ha tocado platicar con amigos que dicen, no, yo la leo y no la entiendo. Claro, porque primero tienes que creer, convertirte. Dice un versículo, cuando te conviertas al Señor, el velo se te quitará. Hay un velo que no te deja ver las cosas espirituales. Y lo entenderás. Y entonces, cuando tú crees, te arrepientes de tus pecados, aceptas a Jesucristo que mora en ti, entonces un velo se te quita. Y el versículo dice, cuando te conviertas al Señor, el velo te es quitado. No lo dice al revés. No dice, el velo te voy a quitar y después te conviertes. No. Es importante. Entonces, sí, con mucha razón la gente muchas veces no entiende nada de lo espiritual. ¿Por qué? Porque no quiere creer y es soberbio con esas cosas, no va a entender nada. Cuando te arrepientes de tus pecados y aceptas a Jesucristo, te viene un entendimiento. A Pablo le pasó, pero él tuvo una experiencia mucho más fuerte, ¿verdad? Pero él, sabiéndose la Biblia, llegó el Mesías, que venía profetizado desde muchos años antes atrás, lo tenía enfrente y no lo conocía. Ya se le aparece,
después es bautizado en el Espíritu Santo y le viene todo un entendimiento bíblico hasta que terminó predicando por todo el mundo y Pablo fue el que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Entonces un versículo que escribió, que es lo relacionado con el libro, es primera a la iglesia de Tesalónica, primera de Tesalonicenses 5:1. Y él dice, a él le habían preguntado, ¿ya vino Jesucristo? En aquel tiempo pensaban que Jesucristo se fue y prometió regresar. Y no ha regresado. Y no ha regresado, pero a la iglesia de Tesalónica le salió esa duda. Oye, es que llegó, ya vino Jesucristo, y Pablo les aclara con este versículo. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tengo necesidad de escribirte. ¿Por qué les dice tiempos y ocasiones? Porque los tiempos significa cronología. Hay un orden cronológico de los acontecimientos. Y las ocasiones es lo específico. Por ejemplo, cuando vino Jesucristo hace 2000 años, vino en un orden cronológico de acontecimientos. Primero fue la creación, después Abraham, y luego vino Jesucristo, y hubo sucesos en un orden cronológico. Después de que vino Jesucristo, sigue habiendo un orden cronológico de acontecimientos y de las ocasiones. Por ejemplo, el arrebatamiento de la iglesia, que no sé si lo has escuchado alguna vez o mencionar, que la iglesia va a ser arrebatada de aquí del mundo para que los juicios de Dios en la tierra se hagan. Así o sea, es. estando la iglesia aquí presente, ¿quién es la iglesia? Precisamente lo que te acabo de decir, el que se convierte al Señor, El cuerpo. el que entiende las cosas espirituales. Hay un versículo de Pablo que dice, el que es guiado por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. O sea, en el mundo hay dos tipos de personas, o eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás. No son cosas que yo diga, son cosas que la puedo contestar con lo que la Biblia dice. Dice, o eres enemigo, o estás conmigo o estás contra mí. Así lo pone la Biblia. Entonces, cuando ya te conviertes a Jesucristo, eres hijo de Dios. Mientras no pase eso, no eres hijo de Dios. ¿Quién es la iglesia? Los hijos de Dios. O sea, no estamos hablando de 4 paredes, no estamos hablando de algo físico, de muros. Una estructura. Es la gente que tiene una relación personal con Jesucristo, esa es la iglesia. Bueno, va a llegar el tiempo en un orden cronológico que va a haber un arrebatamiento de la iglesia, porque Dios tiene un límite. Lo tuvo con el diluvio, ¿verdad? Y creen que Dios no va a hacer juicio. Bueno, se murieron más de 1 millón de personas con el diluvio. Habían pasado aproximadamente como de la creación 1600 años. ¿Cuánta gente no se pudo reproducir? Si ahorita llevamos 2000 años y ya vemos 7,000 millones de personas. Bueno, ahí habían pasado 1600 años, 1700 aproximadamente. ¿Cuánta gente crees? Había más de 1,000 millones de personas. Había muchísimas. Bueno, pues se murieron todos, nomás salvó a 8. Sodoma y Gomorra eran ciudades que en su tiempo eran líderes. Ellos construyeron, edificaban, eran comerciantes. Eran ciudades que estaban en su apogeo, pero estaban depravadas totalmente. El pecado abundaba. Dijo Dios a Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y dijo, pero ¿cómo, Abraham? ¿Cómo que la vas a destruir? ¿Qué tal si ahí hay algún justo, hablando de gente que es justa ahí? Dice, no hay uno solo. Lo voy a destruir, saca a tu familia. Entonces, Lot era el sobrino de Abraham, fue el que salió de Sodoma y Gomorra. Y fíjate, la bomba atómica en Hiroshima no acabó con toda la ciudad, quedan personas vivas. Acá no quedó ni una. Dios hizo juicio. Entonces, lo que creemos es que Dios no tiene límite en su paciencia. Con esta sociedad lleva más de 2000 años y es una sociedad que, si la comparas con la sociedad prediluviana, tiene características muy similares. Dios, su paciencia tiene límite. Y a nosotros nos dejó, va a ser el periodo de la iglesia que se está formando. Dice, está establecido para los hombres que mueran una vez y de ahí el juicio. Y si no te toca morir, dijo, va a haber una generación que va a ser arrebatada. ¿Por qué? Porque voy a hacer juicio sobre la tierra. Noé fue sacado y hubo juicio. Lot y su familia fue sacada y hubo juicio. La iglesia va a ser sacada para el Apocalipsis. Y el Apocalipsis, créeme, el que estudia los juicios
es tremendo, el Apocalipsis es tremendo. ¿Qué explica el libro? El orden cronológico de los acontecimientos desde Adán y Eva, todo lo histórico hasta Jesucristo, y luego el orden cronológico de los acontecimientos hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Está el periodo de la iglesia, vienen las señales que preceden al arrebatamiento. Si tú ves, ahorita el mundo está patas para arriba, o sea, en la sociedad hay indicadores proféticos de que Jesucristo ya está cerca. Lo natural, las señales en la naturaleza son tremendas, tremendas, porque están saliendo las señales por la naturaleza por todos lados. Los científicos no logran explicar por qué, y Jesucristo dijo: haré prodigios en el cielo antes de que yo vaya. Entonces, sí estamos viviendo tiempos proféticos. La venida de nuestro Señor está cerca. Hay que predicar esto para que la gente entienda las cosas de Dios. Las cosas de Dios son serias. Todo el mundo tiene dos citas, todo ser humano. Dos citas que no se va a escapar. Y una es la muerte y otra es el juicio. No se va a escapar. Entonces, hasta el presidente de la República va a ir a juicio. El Papa va a ir a juicio. ¿O no es humano? Está establecido para los hombres que mueran una vez y de ahí el juicio. Esos son leyes divinas. ¿Las creemos o no las creemos? ¿O nos queremos acomodar a un Dios a como nosotros queremos creer en Él, verdad? Y bueno, cuando se lee ese libro, conoces a Dios sin duda en muchas formas. En su amor, porque sin duda el acto que hizo para darnos camino al cielo, ¿verdad? Que fue el de venir a morir y ser masacrado, para que nosotros tuviéramos que tener un camino al cielo, pudiéramos, porque por nuestras propias medios no podíamos, no éramos capaces de poder lograr un camino al cielo. Tuvo que venir Jesucristo. Y el acto de amor más grande del mundo no es el de Romeo y Julieta, es el del Señor Jesucristo, hace 2000 años. Así entonces, pero también tiene la parte, dice, yo soy amor, ¿verdad? Pero también amo la justicia. Y la justicia la va a hacer. Y a esta sociedad que lleva 2000 años nos dejó el Apocalipsis. Y dice la Biblia, todo lo que está establecido aquí se va a cumplir. Y se ha ido cumpliendo. Sí. Todo así, como relojito. Y el Apocalipsis ahí está, se va a cumplir. Entonces, yo creo que las cosas de Dios se tienen que tomar serias. La persona que entiende un mundo espiritual sabe que hay vida después de la muerte. La vida no acaba. La Biblia se cansa de decir repetibles veces que hay vida después de la muerte. Entonces, yo me puedo hacer a mi razonamiento humano muchas ideas de qué pasa, ¿verdad? Pero la verdad la trae la Biblia. Sí, y después de tus razonamientos te das cuenta que la verdad ya estaba escrita, ¿verdad? Ya después de tantas comentarios, tantas referencias, que a lo mejor agarras información del libro a tu conveniencia y a tu acomodo, pero lo que acabas de decir, hay dos citas, la muerte y el juicio. Y ahí es donde te vas a dar cuenta que estábamos equivocados algunos, ¿verdad? De dónde estaba nuestra conveniencia de información. Entonces, esto es muy importante para la gente que por ahí, a estos tiempos, todavía la gente sigue o está un poco más interesada en que no hay de otra. O sea, es irte a la palabra, ir aprendiendo sobre las escrituras, porque el libro se hizo, y dice ahí uno de los versículos que me recuerda, este libro es para que aprendas a cómo vivir la vida. Exacto. Y viene todo por escrito. Y ahorita te hacía un comentario que había escuchado por ahí, leído una información de la ONU donde dice que todo lo que está escrito en la Biblia, ya todo lo científico y todo lo han demostrado de que existe en las escrituras. Exacto. De hecho, tuvimos una conferencia, esta es la que vamos a promocionar, una conferencia aprovechando el programa, claro, si me das oportunidad. Sí. La conferencia es el sábado 5, este sábado que sí, pero esta es la quinta conferencia. La cuarta conferencia fue hace aproximadamente unos 3 meses, y el tema fue
demostrar por qué la iglesia no va a pasar por los juicios de Dios. Como te digo, es un tema que hoy en día es confundido. Hay un orden cronológico de los acontecimientos. Ese orden cronológico está confundido. La conferencia lo que hicimos fue hablar durante fácil unas 5 horas. Y yo creo que asistieron a promedio unas 230 gentes, 250 gentes. Y el tema principal era demostrar bíblicamente por qué la iglesia no va a pasar por los juicios de Dios. Y vimos muchos temas, muchos versículos, y demostramos que la iglesia no va a ver los juicios de Dios, va a ser sacada antes, cosa que puede pasar. Entonces, pero anterior a esa conferencia, Nelly, vimos por qué la Biblia es la palabra de Dios. Y ahorita que comentas que yo no he visto ese documental, créeme que lo voy a investigar porque para mí es importante. La Biblia dijo muchas cosas antes que muchos científicos. Solo que no queremos estudiar, no queremos profundizar. Job, el libro de Job se escribió 1500 años antes de Cristo. Fíjate, les voy a decir una evidencia que no la tiene ningún libro, y una evidencia que la puedes comprobar históricamente, que lo tiene la Biblia y no lo tiene el libro. Tráiganme el libro que ustedes quieran del mundo, de todos los tiempos, y ninguno cuenta con esa evidencia. El primer libro de la Biblia fue Job en el año 1500 años antes de Cristo. Se tiene escritos que desde ese entonces Job escribió el libro. Bueno, no lo escribió Job, pero hay escritos de que están registrados desde esa época. Y el último libro que se escribe es el Apocalipsis. Ese se escribió en el año 100 después de Cristo, 95 después de Cristo. Es un periodo de 1600 años. No hay ningún libro que cubra ese periodo de tiempo para escribirse, para empezar. Pero eso no es lo más tremendo. Lo más tremendo es que no cambia el mensaje. Y son informaciones de diferentes personalidades. Estás dando con una situación muy importante, porque fue escrito por judíos. Judíos que vivieron en diferentes épocas, diferentes personalidades, como tú dices, diferentes clases sociales. Había desde reyes hasta obreros, carpinteros. Ahora, estaban en lugares, en diferentes ubicaciones, en 3 continentes diferentes. No había comunicación. Como hoy. Y la Biblia conserva el mismo mensaje. Todos los profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento escribieron para afirmar algo, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es lo que escribieron. Eso es lo que escribieron. Todos demuestran enfocados a que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ningún libro que se haya escrito, no hay que se haya escrito en ese periodo de tiempo y que además conserve el mismo mensaje, no existe esa evidencia. Es una de las poquitas evidencias que dimos en la conferencia porque la Biblia es la palabra de Dios. Claro que la vimos más a profundidad. Entonces, si alguien aquí tiene dudas si la Biblia es la palabra de Dios, pues que déjenme decirles que la duda se les acabe. La Biblia es la palabra de Dios. Y hay un versículo que dice: todos los profetas escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Primera de Pedro 1:21, búsquenlo. Todos los profetas fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y ahorita, como acabas de comentar, que no quepa duda, que si traen dudas, una de las partes muy importantes que cuando hay gente que tiene dudas y se atraviesa por tu camino, cuando estás ahorita entre una plática, una conversación, uno de los comentarios, Vicente, que yo les hago es: si traes duda, pídele en una oración al Espíritu Santo que te revele la duda que tienes, o de dónde saque la información, o te mande mensajeros, o te llegue persona para que te pueda afirmar y quitar esas dudas. Sí, muy bien. Permíteme hacer una pequeñita corrección. Sin duda vas muy alineada con algo importante, El otro libro es el Espíritu Santo, y créeme que hay situaciones que hay que corregir doctrinalmente,
Porque la Biblia, claro, es el Espíritu Santo. Yo pongo 2 versículos aquí importantes, que uno es, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, es Juan 16:13. Y Pablo, el que se le aparece a Jesucristo, dice, todo el que es guiado por el Espíritu Santo, este es hijo de Dios. Entonces el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Y el que tiene el Espíritu Santo, el don de Dios, el regalo de Dios, es porque aceptó a Jesucristo y porque se arrepiente de sus pecados. Entonces Dios le da el regalo del Espíritu Santo. Lo que ahorita hablabas del velo. Exacto. Él te revela. ¿Qué Das con una muy buena afirmación ahorita que das, pero dices, hay que orarle al Espíritu Santo. No, la Biblia no dice que hay que orarle al Espíritu Santo. Lo que dice es, hay que orar en el Espíritu. En el Espíritu. Hay versículos donde podemos, pero por tiempo no vamos a buscarlos, pero hay que orar en el Espíritu. Yo, totalmente arrepentido, orando fervientemente a Dios, y Dios por medio del Espíritu Santo te va a revelar toda la verdad y va a aclarar todas las cosas. Porque sí, hay personas que oran al Espíritu Santo. No. Hay un versículo que dice, el Espíritu Santo intercede por ti con gemidos indecibles. Tú oras a Dios y el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles a Dios. Y Él te revela, ¿verdad? Pero ese es el gran misterio de la Trinidad. 3 personas, en un solo Dios, en 3 personas. Exacto. Una de las partes muy importante, como ahorita dijiste, en todas las partes, en todos los tiempos de que se creó la información sobre la Biblia, indica que Jesucristo es el Hijo de Dios. Uno de los puntos que a mí me quedó muy impactada fue cuando dicen, pero ¿cómo es Dios? Como es, por ejemplo, tu papá, los hijos son a esencia igual del padre, la forma de ser del padre, así es igual Dios. Cuando ven todas las acciones que hizo Jesucristo y cuando estuvo aquí en la tierra, en todos los puntos y sentimientos que Él sintió cuando nosotros también sentimos, por ejemplo, cuando Él le pasó la muerte de Lázaro, lo que Él sintió lo que nosotros también sentimos en la tierra, a cuerpo y experiencia. Sobre esta conferencia que vas a dar, ¿en dónde la vas a dar, Vicente? Ok, mira, el 5 de diciembre. Antes se me escapó un poquito nomás, porque habías comentado que la ONU había dicho en un documental que la Biblia tenía razón. Por ejemplo, Job fue en una de las conferencias para demostrar que la Biblia es la palabra de Dios, Job, que se escribió 1500 años antes, dijo que la tierra tenía fuego por dentro. 1500 años antes de Cristo. Ahorita está demostrado científicamente que el núcleo de la tierra es fuego. Job lo dijo en Job 28:5. De la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego. Job era un científico. No era científico. No era científico, pero aparte de esta afirmación, también dijo que la tierra flotaba. Dice, la tierra cuelga sobre la nada. Cuando no sabían si la tierra era cuadrada, en ese tiempo, hasta el año 1600, 1500, descifraron que la tierra era redonda. Sí. De hecho, cuando Cristóbal Colón vino para acá no sabían exactamente, y fíjense, 1500 años de Cristo la Biblia lo había dicho, y Job dijo muchas cosas, que no hay tiempo de... Ok, eso lo dijo Isaías, y lo dijo Salomón, que la tierra era un círculo. De hecho, Cristóbal Colón era judío, y por eso concluyó que la tierra era redonda, porque conocía la Biblia. Él pensaba que la tierra era redonda, entonces viajó pensando que la tierra era redonda. No iba a caer. Exacto. Entonces vimos esa evidencia científica, pero también vimos evidencia divina, ¿verdad? Que definitivamente entre las 2 conclusiones demostramos que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, sobre lo que me preguntabas de la siguiente conferencia, la tercera fue la Biblia, la palabra de Dios. La cuarta fue ¿por qué la iglesia no pasa por los juicios de Dios? Y esta quinta, créeme que va a ser muy impactante porque hay un juicio tremendo en el Apocalipsis. Viene una promesa en el Apocalipsis, bienaventurado el que lee y guarda las palabras de este libro. Ese versículo viene en Apocalipsis 1:3. Da una promesa si tú entiendes el Apocalipsis, porque es un libro
muy complicado de entender. Entonces, en los juicios hay 7 copas, 7 sellos, 7 trompetas. Son 21 juicios que Dios tiene preparados para la gente, así como preparó el diluvio, como preparó la lluvia de meteoritos en Sodoma y Gomorra. Aquí tiene 21 juicios, que son 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Nosotros vamos a ver un juicio nada más de los 21 y nos vamos a llevar como unas 3 horas para ver. ¿Y por qué el 5? Es la quinta trompeta. La quinta trompeta. Mira, créeme que voy a tocar un tema ahí. ¿Tenemos todavía 5 minutos? No, todavía tenemos 20 minutos. Ah, perfecto, bueno. Aquí nos dan 20 minutos. Es que como está muy amplia la información, andaba rondando mi información por el libro del Espíritu Santo, pero vámonos a la conferencia. A la conferencia y luego podemos tocar el tema aquí del libro. Del libro. ¿Cómo ves? Vámonos a un corte musical y ahorita regresamos para seguir con esta información y no te vayas porque es un tema muy importante que te vas a quedar con ganas de estar ahí el día 5 de diciembre. Regresamos. Este es tu programa Imagen y Estilo. En Elite Top Hair Salon ofrecemos alaciado permanente con un 20% de descuento. Asesoría y cambio de look para renovar tu imagen con un 20% de descuento. Además, todos los servicios de corte, colorimetría, depilaciones, manicure, pedicure y terapias antiestrés. Nelly Top Hair Salon está ubicado en Avenida Luis Elizondo, número 318, Colonia Tecnológico. Haz tu cita hoy mismo al teléfono 83 58 38 08. Ahorra y gana en combustible usando EF-Tabs, pastillas ahorradoras de gasolina. Haz el negocio de tu vida en tu tiempo libre, sin jefes, sin horarios y con una mínima inversión. En Future Global Vision buscamos distribuidores. Comunícate con Alfanelli Humpreys. Para mayores informes al teléfono 8182-526917 o escríbeme al correo eftabsmty@gmail.com. Alanis Business Center le ofrece ferretera, pinturas, publicidad, espectáculos y payasos. Atendido por su propietario, Félix Alanis. Teléfonos de contacto 8882-1234 y 811-0111-393. Alanis Business Center. De regreso aquí en su programa Imagen y Estilo. Encantada con Vicente Ruselli, que nos da información de su experiencia espiritual que ha tenido y que ha compartido con la gente que se ha acercado a él y que ha invitado gente para que se acerque y tenga más información que les pueda ayudar. Y ahora este 5 de diciembre tendrá la conferencia y ahorita nos va a platicar en dónde la va a tener, pero sí quisiera que nos diera un cachito sobre esa conferencia que se va a llamar, Vicente. Vamos a explicar el juicio del Apocalipsis que se llama la quinta trompeta. Son
Son 21 juicios que tiene el Apocalipsis profetizados, son 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, y vamos a explicar únicamente el juicio de la quinta trompeta. Eso es lo que vamos a explicar. Ahorita platicabas que a veces era difícil en poder entender a nivel al Apocalipsis, no todo se puede entender si una persona se pone a leerlo, sino que hay que tener un entendimiento, quitarse, tener antes que ese velo, primero aceptar a Dios para poder acercarse y poder con este tipo de conferencias, pláticas, llegan al mismo punto de información verídica que ya está escrito. Y todo el Apocalipsis se maneja por símbolos, y a veces por símbolos es difícil de poder interpretar, así como en México su símbolo es la bandera, así como gente se identifica por símbolos, aquí por símbolos también el Apocalipsis está interpretando antes del juicio. Así es, mira, el Apocalipsis, creo que ya lo comenté, capítulo 1, versículo 3, nos dice muy claro: bienaventurado el que entiende las palabras de este libro. Bienaventurado, ¿por qué? Porque sin duda el Apocalipsis nos marca el final de los tiempos. Y si entendemos el final de los tiempos, bueno, y creemos que la Biblia es la palabra de Dios, tenemos la verdad. No estamos bajo nuestro razonamiento. Si entendemos Apocalipsis, entendemos la verdad. Entonces, sabes hacia dónde se está moviendo el mundo. Esa es una promesa que se cumple aquí en la tierra, pero también tiene una promesa, si lo entiendes y te preocupó entender profecía, también tiene consecuencias divinas cuando estemos en la presencia de Dios. Tiene promesas para hoy en día y tiene promesas también en la vida espiritual. Bienaventurado el que cree, el que guarda, el que entiende las palabras de esta profecía. Ahora, Juan fue el que escribió el Apocalipsis. Juan fue llevado al futuro por el Espíritu Santo. Juan fue llevado al futuro y vio lo que iba a pasar. Entonces regresa y escribe el Apocalipsis. Y lo escribe en forma simbólica, lo escribe, tiene 3 lenguajes el Apocalipsis: lenguaje espiritual, lenguaje literal y lenguaje por símbolos. Entonces, sí, hay que tener una cierta sensibilidad espiritual para poder entender Apocalipsis y también entender Daniel y entender el Antiguo Testamento, porque todo se amarra con toda la Biblia, ¿verdad? Entonces, el problema es que lo que es espiritual lo pongo como literal, lo que es literal lo pongo como simbólico, y ahí anda todo el mundo revuelto. Entonces, es importante, pero dice Juan, la visión de Juan fue audiovisual. O sea, él no fue y le contaron, ¿verdad? Él dice: yo vi y oí lo que está, y me dijo el ángel, escribe. Yo vi y oí. O sea, todo lo que vio, todo lo que escribió, él lo vio audiovisual. Hazte cuenta que había una película de lo que iba a pasar en el futuro. Y el Apocalipsis significa revelación. Y si te vas más a profundidad a traducirlo, significa quito la cortina. No veo hacia el futuro, me abro y veo. Entonces entenderlo trae una bendición tremenda, Nelly. Una bendición tremenda entenderlo. Ahora, vamos a explicar un juicio del Apocalipsis, que es la quinta trompeta, que para mí es el de los juicios más impactantes del Apocalipsis. Y creo que es necesario explicarlo ahorita, porque como te comentaba ahorita, que me dijiste, bueno, es necesario decir la palabra, pues yo creo que sí. Si nosotros creemos en Dios, si aquí las personas que nos escuchan creemos en Dios, tienes que creer en Satanás. Y como la Biblia lo describe. Porque si yo sí creo en Dios, pero no creo que haya el mal, entonces yo me estoy acomodando a un Dios a mi manera y no a un Dios bíblicamente. Entonces, la Biblia describe a Satanás como el mayor engañador. Su arma principal es engañar. Entonces, ¿cómo engaño? Pues también creando confusión. Por dar un ejemplo fácil, la Navidad. O sea, ¿qué festejamos en la Navidad? Pues festejamos el nacimiento de Jesucristo. Pero ¿qué ha pasado a través de la historia? Eso se ha desviado. ¿Y cómo se ha desviado? Primeramente,
La fecha no es cuando nació Jesucristo, eso es no nació el 25 de diciembre. Está bueno, eso se pasa. La otra es algo que es un festejo porque vino a darnos redención. De hecho, hubo una fiesta enorme en los cielos cuando ese acontecimiento sucedió, fiesta tremenda, ángeles por todos lados festejando que había nacido Jesucristo. En un ambiente espiritual es como si tú cumples años y vamos a hacer un fiestonón, pues lo festejas con todo lo que... Bueno, cuando nació Jesucristo en el cielo, hicieron una fiestezona tremenda, y eso estamos hablando del ambiente espiritual al cual todos vamos, ¿eh? O sea, si tú te sientes ajeno a ese ambiente espiritual, te aseguro que allá vas. Cualquier ser humano va a un ambiente espiritual. Entonces, cuando nació hicieron una fiestonona loca. Entonces, ¿qué ha ido haciendo Satanás a través del tiempo? Imagínate que no existiera Navidad y el foco de atención fue el nacimiento de Jesucristo. ¿Cuánta gente no se doblaría las rodillas en estas fechas? ¿Por qué? Porque el único enfoque es Jesucristo. Y la gente que no lo conozca, oye, pues ahí nació el Hijo de Dios. Y entonces todo el aparador está hacia ese evento. Pero ¿qué se hace a través del tiempo? Quito el aparador. ¿Y qué le doy? Otro enfoque. Entonces ya cuando llega la fecha, que ni es la fecha, ya la gente piensa en otras cosas, en regalar, y que, ay, no he comprado los regalos, y que los foquitos, y la Navidad se la pasa preocupada por la presión social, siendo que el foco de atención es el nacimiento de Jesucristo. Fíjate a qué grado, de qué manera engaña a Satanás. Ahora, fíjate, aparte que engaña y hace una estrategia satánica para que la gente no voltee a ver a Dios, ¿verdad? En esas fechas, todavía talachan ¿cuántos árboles? ¿Cuántos pinos crees que se talachan en ese evento? O sea, aparte que estás desviando el foco de atención, todavía haces un mal a la naturaleza. Y los humanos lo festejamos. ¿Ves el nivel de confusión? Sí. ¿Ves el nivel de confusión? Una persona que tiene las cosas espirituales ordenadas, su foco de atención en Navidad, que no es la fecha, se va hacia el Hijo de Dios y explica el Evangelio y dices lo que Dios hizo por ti. Eso es lo que se debe estar haciendo esta fecha. Bueno, ¿a qué voy? A que el juicio de la quinta trompeta va a llegar, sin duda. O sea, los juicios del Apocalipsis van a llegar. Eso es una garantía. Pero cuando lleguen, ¿qué pasa si la gente no tiene el conocimiento del juicio? Pues Satanás le va a dar otro enfoque. Y entonces tampoco se van a arrepentir, porque en el Apocalipsis la gente se puede arrepentir. Le va a costar la vida, es más difícil. Si no lo hace ahorita, bueno, el Apocalipsis va a ser peor. Se pueden salvar, pero les va a costar la vida. El que acepta a Jesucristo es muerte. Eso es como lo marca la Biblia. La iglesia se va, empiezan los juicios, y si en el Apocalipsis va a haber oportunidad de salvarte, pero te va a costar la vida. Y prácticamente tienes que someterte al sistema del anticristo, y eso significa que no vas a poder comprar ni vender si no te sometes. Entonces, prácticamente no vas a poder mantener a tu familia si no te sometes al sistema. Y el que se someta al sistema ya no entra al cielo. Así lo marca la Biblia. Entonces, ¿qué hace Satanás? Llega el juicio de la quinta trompeta y dice, ¿sabes qué? La Biblia tenía razón. Si entienden el juicio, si lo entienden. Y ¿sabes qué? Yo creo en Jesucristo y aunque me muera, no importa. Entonces, ¿qué está haciendo Satanás hoy en día? Hay un bombardeo por ese juicio, dándole otro enfoque. Y eso es lo que vamos a ver. Primeramente, entender el juicio y ver la estrategia satánica. ¿Para qué? Si tú por necio no entendiste y te quedas en la tribulación, bueno, el momento que pase ese juicio dices, ¿sabes qué? Las cosas de Dios son serias. Y tengas una oportunidad, ¿verdad? Ese es el enfoque de la conferencia, entender el juicio y saber la estrategia satánica, porque estamos bombardeados de esa información actualmente. Y no le entendemos, ni nos pasa por aquí, que es un juicio del Apocalipsis. ¿Y cómo ves, Vicente, actualmente, cómo estamos viviendo el hoy por hoy con respecto al Apocalipsis? Pues estamos a pasos,
estamos en la antesala del Apocalipsis. Creemos que Dios no termina su paciencia, pero su paciencia tiene límite y lo ha comprobado a través de la historia. ¿Qué es lo que nos marca? Jesucristo dejó señales en la naturaleza, dejó señales en la sociedad, dejó señales militares, dejó señales políticas, dejó señales religiosas y todas se están cumpliendo. O sea, el que está pendiente de profecía bíblica dice, sin duda, estamos viviendo los últimos tiempos. Ahora, hay profecías muy importantes cumplidas ya cumplidas. Si nos vamos a las profecías cumplidas y a las señales que hay, que dejó Jesucristo, no que las dejó otro, Jesucristo habló de las señales, las dejó Jesucristo. Tú dices, podemos ser la última generación, porque hay una generación que no va a morir, lo describe la Biblia. Hay una generación que no morirá y será arrebatada para que empiecen los juicios. El arrebatamiento de la iglesia, de hecho se han sacado películas interpretándolo de manera diferente, pero a final de cuentas hay un arrebatamiento y luego empiezan los juicios de Dios. Ese arrebatamiento está descrito en Pablo lo describe. Pablo fue arrebatado. Él fue arrebatado al tercer cielo. Él fue al tercer cielo. Y explica que no le dieron permiso, Dios no le dio permiso de hablar sobre lo que vio, pero que vio cosas impresionantes. Él fue arrebatado. Entonces, la iglesia va a ser arrebatada, va a ir al cielo y van a comenzar los juicios sobre la tierra. Okay. Aquí lo que yo les quisiera comentar a la gente que nos ve, que tomen las cosas de Dios seriamente y que acepten a Jesucristo en su corazón, se arrepientan de sus pecados, porque es lo que pide. Jesucristo dice, arrepiéntate y bautízate. Y muchos piensan que bautizándose ya son salvos. No, es seguir las leyes. Exacto, el ritual no te va a salvar. La orden es arrepiéntate y bautízate. Así es, y seguir la ley. Vicente, platícanos dónde, antes de que se termine nuestro programa, ¿dónde va a ser la conferencia? Muy bien, se estaba escapando una parte importante, ¿verdad? Sí. Bueno, muy bien. La conferencia se llama Espacio Fundidora. Espacio Fundidora. No está dentro de Fundidora. Si vamos es un salón para eventos. Por Madero, ¿verdad? Si vamos por Madero y vamos a llegar a la altura de Revolución, no bajes la joroba para pasar por debajo de Revolución. Te metes a la izquierda en la lateral y topas con el salón. Okay. Ahora, si vienes de Revolución, te metes a la derecha, pero no en la primera oportunidad, sino en la segunda, para que entres por la misma lateral que por si te salieras por Madero. Okay. Entonces, prácticamente el salón está enfrente de la Arena Monterrey. Espacio Fundidora. Si tú estás en el salón de Espacio Fundidora, enfrente ves la Arena Monterrey. Detrás de la pantalla se ve, ¿verdad? Así es. ¿A partir de qué horario? Vamos a estar a partir de las 11 y pensamos terminar a la 1 de la tarde. De 11 a 1 de la tarde, este 5 de diciembre, Espacio Fundidora. Se va a llamar La quinta trompeta del Apocalipsis. Y es gratuito. Es completamente gratuito, así que si te quieres alimentar espiritualmente, si tienes dudas, si quieres tener esa oportunidad de poder encontrar paz espiritual y saber sobre cómo puedes ser un seguidor de nuestro Señor Jesucristo, vayan a Espacio Fundidora, van a toparse con gente que está interesado en apoyarlos, en ayudarlos, guiarlos a sus aprendizajes y sobre todo marcar firmemente sobre escrituras, que lo que está escrito no fue inventado, sino más bien es escrito de años. Imagínate, nosotros tenemos no menos de 100 años, imagínate cuántos años fueron creadas esas escrituras, y mucha gente se preguntará, pero ¿cómo fueron creadas? Fueron creadas desde pergaminos, escrituras en piedras, en animales y bajo diferentes temporadas y diferentes personas. ¿Algo más que quieras agregar, Vicente? Bueno, vamos a obsequiar libros a las personas que vayan. No, esto que hacemos es por agradecimiento a Dios, no es negocio, no vendemos los libros y las conferencias no se cobran. Así. Y va a haber quien cuide los niños, por gente que sí tiene niños, va a haber un espacio guardería. Sí, para que los niños y puedan ellos ver la conferencia en paz.
Claro que sí, de hecho cuando hay espacios de guardería siempre hay también cuentos que le pueden platicar a los niños espirituales y les ayuda a sentirse ustedes tranquilos y que no falten a esta conferencia. ¿Alguna página que te puedan seguir? ¿Alguna página sobre el libro? Bueno, ¿dónde podrá ser? Mira, tenemos una página donde informamos siempre las conferencias, que es una página de Facebook. Ándale. Que se llama Familia Rusildi. No tenemos... La familia tiene un Facebook por la familia. Ah, ok. No cada quien tiene el suyo. Entonces, es Familia Rusildi. Es RUSSILDI. Ahí siempre estamos anunciando conferencias. Muy bien. Estamos mandando a veces información importante, cosas que están pasando en la naturaleza importantes. Ahí estamos informando todo lo que esté pasando. Y si quieren información sobre los libros, también ahí los pueden conseguir. Gracias, Vicente, por haber compartido con nosotros en parte de nuestro crecimiento interior de cada uno de nosotros. Espero que no sea la primera vez, sino cada conferencia que vayas a tener. Este es tu programa para que podamos compartir y podemos atraer más gente que está necesitada y busca este tipo de áreas de oportunidad para poder hacer un cambio en su vida. Muy bien, muchas gracias y pues a la orden, cuando me gustes invitar, aquí estaremos. Claro que sí. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana aquí en tu programa Imagen y Estilo. Bye bye. Fajar Raplex presentó Imagen y Estilo con Blancaneli Gloria. Los esperamos en nuestra siguiente emisión aquí por www.tuvox.tv, transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, México para el mundo.